Bienvenidos a Milenio Foros. Hoy vamos a tener un foro muy especial, Vacunar para dar oportunidades. ¿Por qué? Porque son dos hilos conductores el día de hoy. Por un lado, una plática en la que vamos a hablar de la importancia de la vacunación en México, de cómo es realmente un eslabón muy importante, sobre todo para la medicina preventiva. Y por otro lado, también vamos a celebrar y darles a conocer quiénes son los ganadores del premio Sanofi Vacunar para dar oportunidades, lo cual también permite que haya una cultura mayor de vacunación en el país y celebrar a esas personas que lo hacen y que trabajan en eso todos los años. Y ahora sí les voy a presentar a los panelistas que me acompañan el día de hoy. La doctora Alicia Robledo, presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, gracias por estar con nosotros. El maestro Isboset Alvarado, jefe del Departamento de Vacunación del ISSSTE, gracias por acompañarnos. Al doctor Juan Carlos Martínez Vivar, coordinador de programas médicos del IMSS, gracias por acompañarnos. Y también Andrés Sorensini, director general de vacunas en Sanofi México. De nuevo, gracias a todos. Y quiero empezar la charla un poco entendiendo, Isboset, la primera pregunta va para ti. Por 200 años hemos luchado contra enfermedades con las vacunas, esto ha sido muy importante en la salud, pero ahora, en este momento en el que estamos entrando a una temporada de la influenza, como todos los años, me gustaría un poco que nos digas por qué nos urge retomar el tema de la vacunación en general, hablarlo más y sobre todo pensando en aquellos niños que por la pandemia, por ejemplo, no cubrieron su cartilla de vacunación, incluso ¿no? Hay varios que la vacuna hexavalente que contiene protección para múltiples enfermedades se quedó un poco atrás. Entonces, ¿por qué tenemos que ponerlo sobre la mesa? Bueno, Regina, ¿por qué tenemos que retomar la vacunación después de venir de una pandemia? Una pandemia bastante que nos encerró a todos, una pandemia que nos mantuvo en casa, una pandemia que nos apanicó desde los pequeños hasta los adultos mayores. Regresar a vacunarnos es importante. Recordemos que las vacunas nos van a proteger de enfermedades, sobre todo nos van a prevenir de adquirir complicaciones por enfermedades, ¿no? Por lo tanto, retomar la vacunación es importante en este momento donde todos nos estamos involucrando nuevamente en este rol social que tenemos de contactos. Los adultos mayores son los más vulnerables, así como los niños menores de 5 años. Por lo tanto, tener un esquema completo es esencial para estar protegidos y poder seguir adelante con esta nueva vida que nos deja la pandemia. Muchas gracias. Ahora con la doctora Alicia Robledo, justo porque mencionaba un poco a los niños menores y es esta primera infancia, los niños de 0 a 5 años, que están empezando ese proceso de protección, ¿no? de medicina preventiva. ¿Qué cobertura de vacunación deben asegurarse de tener los niños en esta primera infancia? ¿Y por qué es tan importante que, porque además los tenemos en un contexto en donde ellos no han sido vacunados por COVID, ¿no? Entonces, ¿por qué es todavía más importante que sí estén cubiertos de este proceso o de esta ahora etapa en la que estamos entrando de influenza? Porque su sistema inmunológico está madurando, todavía es inmaduro, pero es el momento justamente de estimular su sistema inmunológico, sus defensas. Las enfermedades que se previenen desde el primer mes de vida los van a proteger que en el futuro pudieran presentar las enfermedades que darían complicaciones muy severas y que gracias a la vacunación disminuyó la mortalidad infantil. Cuando se dejan de vacunar, y lo estamos viendo en países donde por haber grupos antivacunas dejaron de vacunar a algunos niños, vuelven a presentarse esas enfermedades pero mucho más agresivas. Y no solamente porque puedan provocar mortalidad, sino las complicaciones neurológicas por tener la enfermedad. De ahí la importancia de las vacunas, porque ya actualmente se han mejorado, todos los días se está haciendo investigación para perfeccionarlas, cada vez hay menos reacciones secundarias por las vacunas, porque año con año se va sacando nueva investigación para favorecer el evitar las infecciones. Ahora que mencionaba el tema de que las vacunas de la influenza cambian todos los años, me gustaría ahondar contigo en ese tema, André, porque
que nos los expliques a fondo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo se dan cuenta que tienen que cambiar? ¿No? Y por qué en ese contexto tenemos que cuidarnos todavía más con cualquier síntoma de gripa y respiratorio, pensando en que si no nos ponemos la del año, entonces no estamos cubiertos para ese nuevo virus. Es correcto, Regina. Y la verdad es que desde que tuvimos la primera gran pandemia contra influenza, hace más o menos 100 años, la gripe española, que mató 40 millones de personas en Europa, este virus ha sufrido tantas mutaciones que hay múltiples virus circulando al mismo tiempo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos sugiere cuáles virus tienen que contener una vacuna de influenza cada 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque el virus de la influenza ataca durante el invierno. Entonces, es un periodo de ataque en el hemisferio norte, que es el caso de México, y en el hemisferio sur. Y esa producción se da específicamente para cada hemisferio del planeta a cada 6 meses. Entonces, es muy importante tener la protección debida en tu hemisferio, en tu ubicación, debido a la circulación de los virus en su momento. Y ahora me voy con usted, doctor Juan Carlos. A ver, acaba de empezar la temporada de influenza, llevamos un par de semanas y creo que hubo 3,000 casos sospechosos. Entonces, un poco que nos cuente cuántos casos están esperando, qué es lo que están esperando ver este año, sobre todo porque no sé si al haber estado guardados el año anterior, estamos listos para enfrentar influenza. Sí, habrá que, es muy importante la pregunta porque es la expectativa precisamente que tiene todo el sector. Debemos entender que hay intervenciones que nos ayudan a reducir la circulación de los virus y venimos saliendo precisamente de restricciones, de ciertas recomendaciones generales como el lavado de manos, el uso del cubrebocas, el distanciamiento social. Entonces, estas medidas nos ayudan a reducir la presencia de casos. En este sentido, los niños en esa primera infancia sí son un grupo vulnerable, ¿no? Sí. ¿Cómo cuidarlos durante esta temporada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer pensando en que es el pico del proceso de la influenza? Y también, sobre todo, ¿cómo protegerlos? O sea, ¿cuál es esa recomendación básica que quienes nos están escuchando hoy podrían aplicar durante esta temporada? Pues mira, además de la vacuna, que esa es fundamental, se tendrían los cuidados ya desde los preescolares de enseñarles al lavado de manos. Todavía es importante que aprendan a utilizar el cubrebocas, los preescolares. Con los lactantes esto no es tanto porque respiran por la naricita y se complica más si les tapamos la naricita, aunque si van a ir a un lugar de riesgo, sí hay que protegerlos. Si algo hemos aprendido en los últimos años es que cuando trabajamos en conjunto, pues lo hacemos mejor, ¿no? Cuando hablamos de la protección de salud, no solo protección, sino también prevención, porque parte de lo que estamos hablando es que tratamos de prevenir una enfermedad adelantándonos, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿qué puede funcionar para proteger mejor a los mexicanos en términos de salud? Al mismo tiempo que se pueden hacer alianzas entre sector público, sector privado, y no solo eso, sino también hacer alianzas como con los medios para que expliquemos las cosas y sepamos cómo tenemos que estar mejor protegidos y cuidar nuestra salud. En el caso de vacunación de influenza, los desarrolladores de las vacunas es muy importante que lo hagan, que tienen la expertise precisamente para hacerlo, lo hacen lo más pronto posible. La OMS emite sus recomendaciones, como bien comentaba André, emite sus recomendaciones de cuál es lo que esperamos nosotros de que circule en el virus para formular la vacuna. Los desarrolladores de la vacuna lo hacen en un tiempo realmente muy corto, así como lo vimos con COVID. También y esta carrera es año con año, todos los años están estresados porque tiene que salir la vacuna, las dependencias gubernamentales para darle el proceso y verificar que realmente sea segura la vacuna, la academia capacitando, las instituciones de salud implementando y echando a andar todo este mecanismo logístico que es hacer llegar la vacuna a las personas. Medios de comunicación se suman a esta situación y es muy importante, muy valioso para nosotros porque nos permite expresar precisamente y ver los beneficios que tiene la vacunación, no solamente al individuo, que ya en sí es una intervención muy importante, sino los beneficios extendidos, como bien comentaba la doctora, hacia los demás, que muchos de ellos los conocemos.
Otros medios se nos complica medirlos, como son si yo me vacuno, ¿cómo te beneficio a ti? ¿Cómo beneficio al de la tiendita? ¿Cómo beneficio a la empresa? ¿Cómo beneficio al país en materia de seguridad? Entonces, todos esos beneficios es importante que se difundan, porque a veces muchas personas dicen, bueno, yo no me vacuno porque no quiero, o porque no conozco la enfermedad, o ya no existe, ya no circula, es una mentira. Bueno, existe, y todo la información es algo extremadamente valioso para los programas de vacunación, y que se difunda y que sea de forma clara, de forma precisa, en forma sencilla, es algo invaluable. Muchas gracias, doctor. Y tengo, justo hablando de demanda, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco, André, ¿cuántas vacunas se pusieron en México el año pasado? ¿Cuántas esperan poner este año? ¿Cuántas hay? Porque también es importante entender eso. ¿Y qué tanto más necesita crecer este número? O sea, ¿cuántas más tendríamos que tener o tendríamos que poner? Son muchas preguntas, perdón, es la última ya. ¿Y qué grupo de la población es el que menos se vacuna? Un poco tratando de entender esto que decía ahora el doctor. Déjame empezar de atrás adelante, si me permites. En primer lugar, creo que el grupo que más necesita vacunarse hoy es el que se está vacunando, ¿no? Nosotros siempre decimos que lo que hacemos nosotros, la carrera contra el tiempo para producir esta vacuna todos los años, no tiene ningún valor si no le llega al brazo de la persona que la necesita. Y sabemos que los niños, adultos mayores, personal de salud, mujeres embarazadas y pacientes crónicos son los más importantes a cubrir hoy en el país. Los pacientes crónicos todavía tienen una cobertura baja y tenemos que buscar cómo sí alcanzarlos mucho más. Ustedes saben de qué hablo. Ahora, es muy importante considerar lo que dijo el doctor. Aprendimos durante la pandemia que la colaboración es absolutamente fundamental. Si antes veíamos el sector separado, hoy el sector tiene que estar en la misma mesa de discusión como estamos hoy. Y nosotros tenemos mucho orgullo de decir que parte de esa discusión es cómo sí dar una seguridad nacional a un país en términos de producción de vacunas. Porque aprendimos que una pandemia es una amenaza a la seguridad nacional, más allá de la salud pública. Y nosotros hemos establecido plantas de producción en México, las cuales estamos a punto de inaugurar realmente para fomentar esta capacidad productiva completa al país. Desde la producción de los antígenos a la formulación, llenado, empaque, control de calidad, México será 100% soberano en su capacidad productiva de la vacuna contra influenza. Y lo mejor, para una futura pandemia, México podrá reaccionar de primera mano, lo que muy pocos países del mundo pueden hacer hoy. Y hemos llegado un poco a la ronda final, se nos va el tiempo de volada, y quiero hacer una pregunta general, porque hemos estado hablando de cosas que son muy importantes. Tenemos esta parte en donde la edad de oro para poner las vacunas es en los niños entre 0 y 5 años, que tenemos que proteger. Sabemos que los otros grupos vulnerables son los adultos mayores, pero también mujeres embarazadas o las personas que tienen alguna otra enfermedad. Pero me gustaría que en esta última intervención que queda, nos digan cada uno de ustedes por qué debemos vacunarnos o cuál es ese mensaje final que queremos que se queden. Hemos hablado de tantas cosas que les pediría que cada uno eligiera una distinta para que quienes nos están viendo el día de hoy y quienes nos siguen puedan quedarse con un mensaje claro de la importancia de esta charla que podríamos seguir, pero que se nos acaba el tiempo. Doctora Alicia Robledo, estamos con usted. Mira, algo muy importante como Academia Mexicana de Pediatría es que nuestros expertos son los que evalúan qué reacciones pudiera haber con las vacunas para pasar esa información y mejoren las vacunas. La vacuna de la influenza del 2009 a la de ahora es muy diferente. Los que tuvieron reacciones en aquel entonces y le tenían miedo a la vacuna, la han ido perdiendo año tras año al ver que ya no las tienen o son mucho más leves. Pero además hay otra cosa que como médicos vemos. Por ejemplo, neumococo, la vacuna del neumococo. La mortalidad por neumonía, tanto en lactantes como en adultos mayores, era muy alta. De hecho, el primer lugar de causa de muerte de adultos mayores era por neumonías. Entonces, la vacuna de neumococo también ha disminuido a esto. Nos falta una cultura de la vacunación, que el día que llevan al bebé a vacunar, se vacunen los hermanitos mayores, los papás y los abuelos según la vacuna que les corresponda. Porque también hemos visto con el sarampión, cuando se desarrolló la vacuna del sarampión, llevó 50 años erradicar el sarampión. Con los grupos antivacunas en Estados Unidos ha reemergido, pero mucho más grave y cuando sobreviven con daño cerebral.
Entonces, por eso esa vacuna que se pone en adolescentes de sarampión, rubiola y parotiditis es para prevenir que pudieran tener problemas neurológicos y sobre todo que cuando en un futuro la niña llegue a embarazarse, no le dé rubiola durante el embarazo, porque lo que más afectaría el virus de la rubiola es el cerebro del bebé en formación y ya nacería con daño cerebral severo. Y la de la parotiditis, si no se aplica, puede haber esterilidad en el futuro, tanto en hombres como mujeres, porque ataca testículos y ovarios, aparte de las parótidas que comúnmente llamamos papeles. Entonces, por eso se pone en esa etapa de pubertad y adolescencia, para que en el futuro tengan una vida sexual reproductiva pues sin tanto riesgo para el bebé que vaya a venir en formación o para evitar problemas como esterilidad en hombres y mujeres. Otra sería el virus de papiloma humano para evitar cáncer. Entonces, de ahí que necesitamos una cultura de la vacunación y de vacunar a toda la familia el día que van a vacunas. Y nosotros lo que hacemos es informar qué se han visto para que lo perfeccionen los fabricantes de las vacunas. Necesitamos del equipo de todos porque solos no podemos hacerlo y ahí necesitamos de las instituciones también para el apoyo, pero también a los papás, o sea, los papás y los abuelos ser parte del equipo de protección de nuestros niños para tener un mejor futuro de los adultos que tendremos más tarde. Muchas gracias. De hecho, ese es un tema, ¿no?, que también lo mencionamos, pero creo que es otra de las grandes conclusiones, quizá. O sea, esta parte de vacunación y tener una cultura de vacunación permite desarrollo, y permite desarrollo porque permite tener mexicanos sanos que puedan ocuparse y hacer las cosas que quieran hacer. Entonces, también creo que por ahí es algo de las cosas que tenemos que mencionar. Doctor Juan Carlos, ¿cuál sería un poco esa conclusión con la que debemos quedarnos? Muy bien. Riesgos de enfermedades tenemos. La gama de enfermedades que padece el ser humano es muy grande. Las prevenibles por vacunación estamos cada vez expandiendo más ese grupo de enfermedades prevenibles por vacunación. Tenemos tecnología, tenemos experiencia, tenemos el aval social. Las personas en la calle identifican que vacunarse es muy importante. Hace falta afinar algunas estrategias que es importante, que la vacunación familiar, o sea, todo el núcleo familiar, nada más vacunemos a todos los que queremos. Es muy importante vacunarse. Ahora bien, tenemos al acecho, influenza, nos viene el fantasma de la influenza, viene cada invierno en los lugares templados, se queda todo el año en los lugares tropicales, pero también tenemos al acecho poliomielitis, tenemos al acecho difteria, tenemos al acecho sarampión, rubiola, que se ha trabajado durante más de 100 años precisamente para mantener estos riesgos controlados, pero si dejamos de vacunarnos o dejamos de vacunar a los que queremos, en cualquier momento se puede presentar esa situación y causa impactos. Lo olvidamos porque no lo vemos, pero si nos vamos a los libros de historia, hay que aprender de la historia, tenemos que vacunarnos. Maestro Isboset, ¿cuál sería de alguna manera esta conclusión en términos de vacunación y de influenza? Quiero dejar un mensaje muy específicamente para todos en general, para toda nuestra población. Así como tomamos la llave al salir de nuestra casa para cerrar y dejar asegurada nuestro hogar, asimismo tenemos que hacer, retomando las palabras de la doctora, una cultura en cuestión de aprender y educarnos en nuestra propia salud. Tomar nuestra cartilla y decir qué es lo que me hace falta, qué vacuna me hace falta, porque tengo 5, tengo 10, tengo 15, tengo 20, tengo 30, 40, 50, 60, o la edad que tenga. ¿Qué me hace falta? ¿Qué vacuna me hace falta? ¿Qué puedo yo adquirir en mi centro de salud, en mi unidad médica familiar del ISSSTE, del IMSS, de la Secretaría de Salud, de cualquier instancia en salud que tenga acceso a las vacunas? Podemos tener acceso a una dosis. Desde la perspectiva de la familia, aprender a cuidarnos, educar a nuestros hijos a cuidarse. Desde la perspectiva del personal de salud, hacer las acciones que nos corresponden como personal de salud en los grupos vulnerables de los cuales hemos hablado. Y desde la parte de comunicación, hablar más del tema en este periodo que yo creo que es muy latente, en el cual podemos tener impacto. Entre más hablemos un tema, más se crea una cultura, más se acercan los servicios, más inquietud hay de las personas hacia el tema. Entre más informados estamos, más podemos tener acceso.
a un servicio y en la situación de salud nos hace falta mucho que todos nos aboquemos a crear esa conciencia. Me encanta, por eso estamos hablando de vacunación el día de hoy, porque sí creemos que es un tema que es importante y además en este inicio de la temporada de influenza todavía más. André, ¿cuál es esa conclusión con la que quieres que nos quedemos en la mesa, pero también que se quede la audiencia? Yo creo que es muy importante que la audiencia entienda el impacto que tuvo las vacunas para el país y para el mundo. Cuando fueron inventadas, la esperanza de vida era de 34 años en México. Una persona vivía 34 años. Con las vacunas, las mejoras médicas todas, hoy estamos hablando de 75 años de vida. Es muy importante que los 34 millones de mexicanos que deben vacunarse este año contra la influenza acudan a vacunarse. ¿Por qué? Porque todavía al día de hoy tenemos un Titanic de muertes por influenza por día, todos los días, todos los años en todo el mundo. Es muchísima gente que todavía está expuesta, siendo que las vacunas ya están disponibles y te salvan la vida. Especialmente para México, que podrá producirlas localmente, una producción 100% mexicana. Vamos a fomentar mucho más la salud pública y es muy importante que ustedes estén presentes en este momento histórico. Si tienes un papá, una mamá, un abuelo, un vecino, un niño menor de 5 años, un amigo profesional de salud, pregúntale si ya se vacunaron. Es muy importante que estén protegidos para protegernos a todos. Muchísimas gracias. Creo que nos podemos quedar con eso, ¿no? Tenemos que estar vacunados porque queremos protegernos todos entre todos. Entonces, de nuevo, todas las personas que son o que forman parte de un grupo vulnerable, las pequeñas infancias, las personas que nos cuidan, que es todo el sector salud, que vayan, que se vacunen y que busquen esta protección para estar listos para esta temporada de influenza. Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ya sabemos cuándo son los picos, ya sabemos que es una enfermedad que sí nos contagiamos dentro de la casa, en el núcleo familiar. Entonces, nada más dejar muy claro que este es el momento para ir por la vacuna y que no dejemos pasar esa oportunidad de estar protegidos y de proteger a quienes más queremos. Pero como estamos aquí no solo para hablar de vacunación, sino también para dar un premio, me gustaría ahora que me acompañen un poco. Vamos a ver un video del premio Vacunar para Dar Oportunidades, para que conozcan no solo a la audiencia, sino también ustedes quiénes son los ganadores de este año. Desde que pues era chica siempre jugaba a inyectar, siempre me llamaba mucho la atención. En su momento mi mamá me dijo, no, estudia otra cosa. Yo, no, es que yo quiero ser enfermera. Entonces, en su momento yo lo defendí, yo luché. A lo largo de estas 2 décadas, pues he ido trabajando mucho con comunidades indígenas. Eso me permitió tener como que sensibilidad sobre lo que acontece, sobre cómo estaban viviendo en este caso la pandemia. Y bueno, son unos podcasts con los que pretendimos o con los que buscamos dar información a las comunidades indígenas. Nosotros trabajamos lo que es una zona indígena. Tenemos unidades de difícil acceso, en la cual sí nos ha costado mucho llevar lo que es la vacunación. Sinceramente, yo no me cansé de viajar todos los martes en una lancha. Es una labor que nos da mucha satisfacción. Para nosotros es algo muy gratificante. Las personas te dicen que bueno, te agarran de la mano, dicen, doctorcito, ¿cuándo regresan? No, qué bueno que vinieron, qué bueno que nos voltean a ver. Para nosotros es poner nuestro granito de arena. En el 2021, una vez que sacan las vacunas de COVID-19, empiezan a ver de que hay mucha desinformación. Lo que queríamos hacer era como dar a conocer seguridad y eficacia de las vacunas de COVID-19. Creo que sí es importante que la comunidad médica se una y que podamos llegar a más personas con esta información pues basada en evidencias, con esta información real que pues puede hasta salvar vidas. Fuimos justamente a Chiapas, a la zona alta, y es una de las zonas más marginales, y logramos entender que no se pueden aplicar las mismas medidas en las ciudades que en las zonas rurales. Soy una reportera de pie.
Abrir estos espacios también es dar la oportunidad a estas otras realidades. Soy una periodista en ese sentido muy apasionada. Mi compromiso es ser leal a lo que significa ser médico. Es una satisfacción haber trabajado en esa comunidad. Mi vocación siempre la he tenido y hasta que me muero voy a ser enfermera. Bueno, muchísimas felicidades a todos los que este año no solo participaron, sino que son los grandes representantes de un trabajo constante en términos de vacunación. Gracias de nuevo hoy a todos los que me acompañaron por esta charla, por la información y por poner sobre la mesa esta idea de que vacunar da oportunidades, vacunar protege y vacunar nos permite desarrollar un país en el que estemos con salud y podamos hacer las cosas que más nos gustan. Gracias de nuevo por acompañarme. Muy buena tarde y nos vemos en el siguiente Milenio Foros.